Nos encontramos en la parroquia San Francisco en San Salvador con Monseñor Rosa Chávez. ¿Cómo conoció a Monseñor Romero? Los dos nacimos en el oriente del país. Él en Ciudad Barrios y yo en Sociedad. Él hacía un programa de radio cada mañana llamado La Oración de la Mañana. Yo escuché primero su voz siendo yo un adolescente. Luego yo entré al seminario a los 14 años y fue cuando le conocí a él en la Catedral de San Miguel. Luego ya le vi más cercano cuando teníamos celebraciones en las que nosotros también participábamos como estudiantes del seminario. En el año 65 yo trabajé con él un año completo como su asistente en el seminario menor. Fue cuando nos hicimos amigos. Pero volviendo a la pregunta, yo le conocí siendo yo adolescente y lo vi como sacerdote y lo conocí antes por la palabra, antes que por la imagen. Es interesante eso, fue su voz la primera que yo conocí a través de la radio y luego ya le pude ver a él celebrando misa en la Catedral de San Miguel y predicando, oyendo confesiones, etcétera. Así fue mi primer encuentro con él. Estaban predestinados a conocerse, sus vidas estaban ligadas. ¿Nos puede contar acerca de eso, esa casualidad? ¿Cómo fue que llegaron a conocerse? ¿Con el destino? Yo me voy asombrando más y más cuando voy pensando en esa amistad que surgió. Hay un texto que te lo voy a mostrar cuando terminemos la conversación, que es lo que él dice en su diario de nuestra amistad, porque ahí aparece muchas veces mi nombre en su diario y en los momentos críticos trabajábamos juntos, sobre todo cuando había que responder ante Roma a acusaciones que le hacían ante el Vaticano y trabajábamos juntos preparando documentos, o cuando había que hacer un documento difícil como cuando vino la sublevación de los militares el 15 de octubre del 79. Por otra parte, las fechas son curiosas. Él se ordena sacerdote en el año 42 y en ese año nací yo. Él se ordena obispo en el año 70 y en ese año yo me ordeno sacerdote. Así que son fechas también coincidentes, solo que yo iba mucho más atrás que él. Y ciertamente nos unieron varias cosas. Primero, él confió en mí cuando nos conocimos en San Miguel. Luego ya me tocó trabajar a su lado. Y ya como arzobispo trabajé con él en el campo de la comunicación. Tanto que creamos una entrevista semanal en la radio de la iglesia que surgió inesperadamente. Un buen día me dice, unas monjas me piden que les hable de su fundadora. Hazlo tú. Yo le digo, a usted lo quieren oír, no a mí. Es que no tengo tiempo, no he preparado. Le digo, no, usted no necesita preparar. Déjeme hacer unas preguntas ante el micrófono y verá que todo sale bien. Lo hicimos y me dice, hagámoslo cada semana para la radio. Y así surge la entrevista semanal en la que yo le hacía preguntas muy provocativas, muy impertinentes, solo que era un programa pregrabado, de modo que a veces las preguntas las discutíamos antes cómo poder abordarlas. La gente oía una cosa como que era en vivo y en directo y se sorprendía, primero de mi audacia por preguntar cosas tan terribles y luego la profundidad de sus respuestas y su agilidad para responder. Entonces fuimos trabajando juntos y yo tenía una costumbre también, cuando él predicaba los domingos, yo tomaba nota en mi oficina del seminario y después solíamos comentar, porque él era un hombre que estaba pendiente de qué pasaba con su palabra, cómo la gente la acogía, qué impacto tenía, y era muy cuidadoso en eso. Y fue el hombre de la palabra, indudablemente nació para eso. Realmente fui su mejor amigo en este sentido, porque estuvimos trabajando juntos con una visión compartida, y eso es para mí una gracia de Dios inmensa realmente. ¿Qué cree usted que inspiró al padre Inocencio Alas decir la frase Monseñor se hizo pueblo en 1977? Aquella vez se inicia la transformación de su camino. Sería interesante conseguir el artículo de Inocencio Alas, que es un artículo bellísimo. Yo lo perdí, yo lo tenía, pero lo he extraviado. Él comenta la misa única que se tuvo un domingo frente a Catedral para protestar por el asesinato del padre Rutilio Grande. Hay un dato previo a ese, y es cuando en la nunciatura lo llaman a Monseñor para regañarlo. Me pide que le acompañe, también le acompaña John Sobrino y le acompaña el padre Rafael Moreno, éramos 3. Vamos a la nunciatura y nos recibe el secretario, un hombre corpulento, mal encarado. Nos recibe con una grabadora
y la ley de la iglesia que se llama Código de Derecho Canónico. Nos recibe fríamente, entramos a la salita, nos sentamos, él entra, el secretario, aprieta el botón de la grabadora y se escucha la voz de Monseñor diciendo que invita a la misa única, que si alguien no puede ir, que queda dispensado de la misa dominical. El secretario dice, eso no lo puede hacer usted, no tiene derecho. Y toma el libro de la ley de la iglesia, donde dice que los fieles tienen derecho a la asistencia espiritual de sus pastores. Monseñor responde, pero me están matando a los sacerdotes. Total que no se llega a un acuerdo, no se entienden, no cambia la postura del funcionario del Vaticano. Monseñor queda muy triste, sale descorazonado y preocupado. Viene la misa no se suspende. Y ahí dice Alas que Monseñor estaba muy nervioso antes de la misa, muy inquieto. Comenzó la misa muy inseguro. La multitud llenaba la plaza, había una cantidad enorme de sacerdotes. Era la única misa en toda la arquidiócesis ese domingo. Y de repente comenzó él a predicar y fue sintiendo que la gente acogía su palabra y fue sintiendo, Monseñor, que la gente lo arropaba, por así decirlo, y dice Inocencio, se fue metiendo en el pueblo y de repente dice, Monseñor se hizo pueblo. Esa frase es realmente bella. De hecho, en el afiche que ustedes vieron acá, hay una frase que tomamos de Monseñor, donde él pide oraciones, está amenazado de muerte, para no abandonar a su pueblo, y promete que no lo va a abandonar, que de hecho no lo abandonó. Entonces ahí fue como el primer acto multitudinario de lo que sería después el sello de su muerte martirial. Monseñor era un hombre muy consciente del valor de la palabra. Un libro que acaba de publicarse, donde están sus notas de cuando era seminarista en Roma, desde 1937 al 41 creo. Él llevaba su pequeño diario y hay frases de él, siendo estudiante todavía en el seminario, que ya están anunciando al santo que vamos a tener después. Esto sucede en marzo del año 77, un mes después de ser ya nombrado arzobispo y por la muerte del padre Rutilio. Hay un documental que es de unos periodistas suizos. Lo hicieron hace 30 años y me dieron copia a mí 30 años después. Y nos han dado todos los derechos para ese material. ¿Qué pasa 30 años después? Es un poco el tema que tratan. Pero volviendo a lo que hicieron ellos, ahí aparece Monseñor respondiendo a preguntas como esta. ¿Usted se ha convertido, Monseñor?, le pregunta el periodista. Y él dice, yo no diría que es una conversión, sino una evolución. Y va explicando que le toca una realidad tan dramática en la que tiene que responder a desafíos nuevos. Él tiene que responder a una realidad nueva, dramática, tan violenta. Pero no es que la haya cambiado, es el mismo, solo que, como dice Urioste, Dios le va llamando a cosas cada vez más difíciles. Y él va respondiendo, y eso lo va haciendo a él, pues, el santo que ahora tanto admiramos. Ciertamente Monseñor se hizo pueblo, y a mí me encanta esa frase. Creo que es un buen resumen de lo que fue su vida en estos últimos 3 años de ministerio en San Salvador. Cuando Monseñor Romero fue asesinado, ¿usted dónde se encontraba? ¿Cómo reaccionó? Sí, yo estaba celebrando la misa en el seminario, casi coincidía con la misa que él estaba celebrando. Él comenzó media hora antes, digamos. Y al terminar yo la misa, el portero del seminario me dice, han herido a Monseñor. Yo estaba a punto de dar la bendición a los seminaristas. Yo di el aviso, Monseñor está herido, y fui inmediatamente a la policlínica salvadoreña, hoy se llama Hospital Pro Familia. Y fui de los primeros que dieron a él el responso. Estaba ya sin vida, con sus ornamentos morados de la misa. Me impactó la noticia, no me sorprendió porque esperábamos eso en cualquier momento. Luego cuando le veo tan sereno en su camilla en el hospital, como que estaba dormido. Quedé muy impactado de verlo así, como quien cumplió la misión, cuando Jesús es bajado de la cruz. Luego viene ya la reacción de qué hacer. El Monseñor Urioste toma la dirección de la diócesis, era su vicario general, nos reúne y toma las primeras decisiones, como es la de cuándo enterrarlo a Monseñor.
Y había dos teorías o dos propuestas. Una, cuanto antes, porque está el ambiente demasiado violento. Otro era, esperemos a sus amigos, que vendrán de todo el mundo. Se opta por esperar. Él muere día lunes y se entierra el domingo siguiente, que era domingo de Ramos. O sea que pasa una semana él en capilla ardiente. Entonces temíamos que muriera en un atentado en la calle o que lo acribillen en su propia casa. Y cuando lo vemos que muere en el altar y que muere cuando iba a levantar la hostia, vemos ahí un signo de Dios. Es algo que casi nunca ha sucedido en la historia de la iglesia. Varios padres han sido asesinados en su catedral, pero en ese momento en que él iba a levantar la hostia, es como una especie de respuesta de Dios a quienes dudan de su santidad y de su martirio, porque la hostia fue él. Y por otra parte, el fotógrafo que estaba ahí ese día, que llegó porque era la misa de la mamá del director del diario del Independiente, llega para tomar fotos para quedar bien con su jefe, y al oír el disparo este hombre hace funcionar su cámara. En blanco y negro eran las fotos, toma 15 fotos. Nosotros pensábamos que era el asesino porque la cámara era trucada, pensábamos nosotros, se la decomisamos y al abrirla, este rollo. Al revelar están esas fotos como testimonio del instante de su muerte. Además conservamos la homilía, porque un joven llevó una grabadora, grabó del aire, pésima grabación. Logramos transcribir el texto y ahí suena el disparo, las fotos, tener el audio y que suceda durante la misa es una cosa totalmente fuera de lo común. Hay un gran logro. Se aprobó el decreto legislativo de la declaración del Día Nacional de Monseñor Romero, pero todavía queda en la impunidad, como muchos crímenes, este crimen de Monseñor Romero. ¿Qué nos podría decir de eso? Es de los temas que yo más he estudiado. Quiero contar brevemente que en la iglesia ha habido un debate largo sobre cómo restaurar un país que ha pasado por la guerra, cómo hacer la reconciliación. Y había dos esquemas, ambos con gente muy valiosa que defendía esa postura. Primera postura que se resume en las palabras perdón y olvido, y fue la que usó el presidente Cristiani, y también la que se usó en Argentina. Significa, olvidemos lo que pasó, miremos para adelante. Esto es la ley de amnistía, que Cristiani, cuando se publica el informe de la Comisión de la Verdad, decreta la amnistía para todos los que están involucrados en esos hechos horribles que investiga la comisión. Segundo esquema es verdad, justicia, perdón. O si queremos, verdad, justicia, perdón, reparación. Fue la que siguió el gobierno de Chile. En este esquema se reconoce la verdad, se acepta, se pasan los casos al sistema de justicia, entonces se concede el perdón, pero también se compromete el gobierno con las víctimas de los agentes del Estado. Chile siguió ese proceso. Pues bien, en la iglesia se decía así, unos decían, las heridas ya están cerradas, no las volvamos a abrir. De hecho, se usó ese lenguaje cuando se discutía la amnistía. Otros decíamos, las heridas están infectadas, están enconadas, hay que abrirlas para curarlas bien. El Papa resolvió el problema en el año 97 con un mensaje de la paz que tiene como título, ofrece el perdón, recibe la paz. En El Salvador estamos muy lejos de la reconciliación, porque estamos en el esquema todavía de no querer leer la página, se pasa sin leerla. Pero por otra parte hay también un grupo que quisiera venganza. Ahora, el asesino de Monseñor Romero, de hecho el caso de él está casi esclarecido en el 100%. De los pocos puntos que faltan es el nombre del asesino. Hay varias hipótesis, todo lo demás está muy claro y eso es muy importante para la historia del país. Solo que esa historia no se suele dar a conocer. A pesar de que Monseñor Romero es un personaje universal y que su imagen aparece esculpida entre los 10 mártires inmortales del siglo XX en la abadía en Londres, ya es llamado también popularmente San Romero de América, aún no ha sido santificado. ¿Cuánto vamos a esperar para este día? ¿Qué opina usted de eso? Un poco de historia. El proceso comenzó en el año 90, cuando el arzobispo Rivera anunció que se abría el proceso diocesano de canonización. Es la etapa en la que se recogen los documentos, las pruebas localmente. Luego eso se manda a Roma. El segundo paso se dio en el año 95, con el nuevo arzobispo, Monseñor Fernando Sáenz. El 1 de noviembre él cierra el proceso diocesano y se sella un baúl para mandar a Roma toda la documentación. Roma recibe, estudia y dice, aceptamos el proceso diocesano, está bien hecho, lo aceptamos. Ahora nos toca a nosotros ya actuar. Roma hace 3 cosas. Nos pide información complementaria sobre 2 puntos. Primero, 3 preguntas. La primera pregunta, ¿quién lo mató?
Segunda, ¿por qué lo mataron? Y tercera, ¿en qué contexto le toca a él ser arzobispo? En el fondo era la pregunta de si era mártir o era una víctima de crímenes políticos. Le respondemos a las preguntas con los datos que teníamos ampliamente. Después de eso, Roma pasa a la documentación a que se estudie la doctrina de Monseñor, si lo que él enseñó es lo que la Iglesia enseña. Pasan varios años en ese proceso, parece que 5 años. Concluyen, lo que él enseñó es lo que la Iglesia enseña. Entonces mandan la documentación a la Congregación de las Causas de los Santos, que es la que lleva los procesos ya propiamente de la canonización. De repente, aquí dicen, queremos que se estudie a fondo la parte social de su enseñanza, a ver si es cosa de la Iglesia o si es cosa más bien de tipo marxista. Vuelve la documentación a la doctrina de la fe. Pasan un par de años y ya devuelven, todo está en orden, o sea, lo que él enseñó en lo social es lo que la Iglesia enseña. Entre tanto, el tema del martirio se ha clarificado. Ya ahora no duda nadie en Roma que fue un mártir. Entonces son los dos puntos. Primero, la doctrina es la correcta y segundo, es un martirio. Por tanto, técnicamente está lo básico para que pueda declararse beato. La ceremonia de beatificación se hace en el país del santo. Por tanto, aquí tendremos la ceremonia, cuando se anuncie, va a ser aquí la primera, y en Roma la canonización en la plaza de San Pedro. Así que esperemos que ese día lo podamos ver. Será un día extraordinario. ¿Qué queda de lo que Monseñor Romero nos dejó como herencia? Estamos en deuda con Monseñor Romero. Los profetas no son bien vistos en su propia tierra. Eso se cumplió con Monseñor Romero también. Hoy estamos como recuperando al profeta, este tesoro que fue él y también su obra. Este hombre que yo digo y nunca me lo han desmentido, es el mártir más conocido y más amado del siglo XX en el mundo. ¿Cómo marcó su vida, Monseñor Romero? Él nos propuso una iglesia servidora de los pobres, una iglesia libre ante el poder económico, político y militar. Y eso fue lo que él nos dejó. Y me siento muy contento de haberlo entendido, de modo que él marcó mucho mi vida en cuanto que me enseñó cómo se encarna en un momento dramático, en un tiempo en el que la vida no vale nada y en el que la vida puede perderse en cualquier momento y en forma violenta.